El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hablado hace pocos minutos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es el periodo número 69 de esta Asamblea General, y ha pronunciado un discurso en donde ha tocado distintos temas. Incluso se pasó del tiempo previsto para un mandatario usar la palabra en ese foro. Una de las cosas que dijo es que estamos enfrentados a un desafío al orden mundial creado tras la Segunda Guerra Mundial. Todo ello porque Rusia, encabezada por su presidente Vladimir Putin, se ha anexionado la península de Crimea en el primer semestre de este año y además está promoviendo movimientos separatistas en el este de Ucrania. Y dice el señor Obama que para Putin el uso de la fuerza es lo correcto, lo hizo con una expresión en inglés que es might is right. ¿Está usted de acuerdo con Obama? Hombre, yo creo que el problema es más complejo. Estamos en un momento en el que ya no hay un país que pueda actuar como gendarme a nivel internacional. Y cada una de las grandes naciones del planeta quiere ejercer su influencia y no duda si es necesario a utilizar la fuerza. Lo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos con un grupo de países europeos y árabes en Siria, pues en el fondo también es el uso de la fuerza. Estamos utilizando la fuerza contra un movimiento radical. El hecho de que Rusia utilice ese mismo estilo de argumentos, en el fondo lo único que hace es equiparar las fuerzas que están en choque. Entonces, lo que me parece es que ya no vamos a tener una hegemonía militar que pueda imponerle a los demás su orden. Y esa lucha entre los diferentes bloques regionales va a volver a salir a flote. Pensábamos que habíamos superado esa etapa, pero creo que ya es evidente que no, que estamos retrocediendo. Históricamente nos estamos volviendo hacia un periodo como por ejemplo el que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde la lucha por la influencia geográfica es cada vez más fuerte. Carlos, usted acaba de llegar de ser corresponsal 3 años en Moscú, en la capital rusa. ¿Está de acuerdo con Miguel? Sí, yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Estamos enfrentándonos a un mundo cada vez más multipolar, donde el peso de Estados Unidos para organizar la política internacional pues tiene que equilibrarse con otras potencias que cada vez tienen más que decir. Una de ellas es Rusia, otra es China, y todas estas potencias que tienen un discurso alternativo al de Washington y al de sus aliados occidentales aprovechan muy bien y muchas veces las hipocresías o el doble rasero que muchas veces al que recurre Washington o sus aliados. Es decir, Putin lo ha dicho varias veces, ¿por qué está mal lo que ha ocurrido en Crimea y por qué no está mal la invasión de Irak en el año 2003, por qué no está mal que se haya depuesto a Muammar el-Gaddafi cuando había una orden de la ONU para eliminar la capacidad antiaérea del régimen de Muammar el-Gaddafi, pero no para derrocar a un régimen. Es decir, hay muchos precedentes de los que estos polos alternativos, estas naciones soberanas, muchas veces hostiles o adversarias de Estados Unidos, utilizan para justificar también esa política internacional. Es difícil establecer diferencias entre uno y otro caso, yo creo. Otra cuestión muy destacada de este periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, José, tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. 120 líderes mundiales han hablado del tema, lo hizo el presidente Barack Obama, lo han hecho presidentes latinoamericanos como Enrique Peña Nieto, presidente de su país, de México, como Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Incluso se ha dicho que hay que fijar unas reglas del juego para tratar de reducir las emisiones de gases tóxicos, todo ello de cara a redactar un tratado que se firmaría en París en el año 2015. Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, premio Nobel y un gran defensor de la causa ecologista, ha dicho que ahora hay un gran momentum, y lo dijo con esa palabra, para sacar adelante este tipo de movimientos. Estuvo también Zhang Gaoli, el viceprimer ministro chino, dijo que su país va a reducir las emisiones de carbono un 40% para el año 2020. Se ha hablado de la creación, o se ha creado un Fondo Mundial Verde, si se puede llamar así, que debería tener entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Hasta ahora solo tiene unos 2.800. Francia dijo ayer que iba a donar 1.000 millones de dólares. Llama la atención que Graça Machel, la primera mujer o una de las esposas de Nelson Mandela, el líder surafricano ya fallecido, dijo que en realidad lo que están hablando aquí no tiene mucha efectividad, que es todo más bien una cuestión cosmética, que hacen grandes promesas y al final no se llega a nada en concreto.
¿Qué piensa usted del pronunciamiento Bueno, de estas? las intenciones cuentan y evidentemente desde la cumbre de Copenhague hubo una gran decepción de que el mundo no se puso de acuerdo, no retóricamente, porque retóricamente todo el mundo quiere acabar con las emisiones que producen el efecto de invernadero, sino en términos vinculantes, ¿no? Y cuando empiezas a ponerle compromisos y números y cifras a los compromisos que se pactan en los foros globales es donde empieza a enfrentar problemas. Y probablemente en esta cumbre fue una gran decepción que no apareciera el presidente chino, porque sabemos que en este momento justamente el crecimiento de la economía china va a contrapelo del resto del mundo en el sentido de que está produciendo más gases que ningún otro país. Ya rebasó a Estados Unidos como el principal contaminante con el 28% de las emisiones. Se le atribuye en gran medida que el mundo el año pasado creó más emisiones que el año antepasado. Entonces es un problema serio. Yo siento que esas intenciones son importantes porque de alguna manera van a marcar el camino hacia lo que será una cumbre probablemente de compromisos obligatorios que se pueda establecer en París en el próximo año, de tal manera que podamos ver que los países, especialmente los grandes países que están en la obligación, diríamos, moral de apoyar a las pequeñas economías, tengan de alguna manera ese compromiso de apoyarlas allí. No vimos eso en el mensaje del presidente Obama, así que yo creo que este va a ser un periodo de reflexión interna, pero hasta que no veamos que se va traduciendo en medidas y acciones concretas y sobre todo en aportaciones a este fondo verde, que realmente podemos decir si existen las condiciones y la masa crítica para que se llegue a un acuerdo vinculante en 2015. ¿Ha habido avances o es puro maquillaje? Yo creo que lo interesante de esta cumbre es que hay un cambio de estrategia. Si bien antes, desde 1992 y en las distintas reuniones que ha habido, se ha tratado de lograr un consenso, un acuerdo vinculante, unas metas globales, lo que ha cambiado en esta ocasión es que lo que hay es una sumatoria de metas individuales. Y estaba revisando justo las metas de América Latina. México se comprometió para el 2018 a reducir a que el 30% de la energía eléctrica fuera renovable. Nicaragua, una meta ambiciosa, 90% renovable para el 2020. Brasil se comprometió a un plan de adaptación climática y así sucesivamente los países, cada uno estableció una meta y un plazo. Eso es un poco más realista que tratar de lograr un acuerdo que todo el mundo firme, empezando por Estados Unidos, que no firmó y no ratificó los acuerdos iniciales. El tener unas metas medibles, unos números cuantificables y unas fechas donde se pueda tomar, digamos, calificación sobre los avances de cada país, y el hecho de que los esfuerzos individuales son los que van a lograr esa meta colectiva me parece más práctico y realmente un motivo de por lo menos de tranquilidad.